Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Yo me escucho. ¿Ustedes me escuchan también? Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Amén, ¿verdad? Ahora sí nos escuchamos todos. Qué bueno. Quiero primeramente darle gracias a Dios por esta mañana hermosa que nos ha dado y la oportunidad de estar acá. La verdad es que es un tiempo muy especial para compartir esta mañana y le pedimos al Señor que nos dé de su fortaleza, de su sabiduría para poder compartir con claridad y que podamos gozarnos esta mañana en la verdad de su palabra. Yo quiero estar compartiendo en esta mañana en Filipenses 1, versículos del 12 al 21. Y queremos compartir esta porción de la palabra de una manera que glorifique al Señor. Así que voy a estar orando y luego vamos a estar leyendo el texto y luego vamos a continuar. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad, tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, oh Dios. Gracias porque sabemos que sin ti nada de esto es posible, Señor. Gracias porque sabemos que tú has pagado la cuenta, Señor, para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí, Señor. Recibir de tu perdón, recibir de tu gracia, recibir de tu amor, Señor. Gracias por eso, Señor. Y gracias por tu obra, Señor, en la cruz del Calvario, Dios. Ahora te pedimos que en este tiempo, Señor, tu palabra sea glorificada, que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor, que tu palabra nos enseñe la grandeza de su verdad y que podamos salir edificados, glorificándote a ti en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Todos estos últimos domingos, el pastor ha estado predicando de Efesios, la profundidad de la salvación. Y él estaba hablando mucho del tema de la salvación en nuestras vidas y la importancia, ¿verdad? Creo que es el centro de nuestra vida, la salvación. Sin ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sin que Él pagara esa deuda por nosotros, no tendría sentido nada de lo que estamos haciendo. Así que en esta mañana queremos ver en Filipenses el capítulo 1, versículos del 12 al 21. Voy a estar leyéndolo y luego vamos a estar viendo más sobre el tema. Quiero que sepan, hermanos, que la circunstancia en que me he visto ha redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, por causa de Cristo, han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos confían en el Señor por causa de mis prisiones. Tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y en la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado
en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. ¿Qué dice Pablo aquí? Pablo hablaba de un gozo que no dependía de las circunstancias. De las circunstancias eternas, porque sus raíces estaban profundas en Cristo Jesús. Qué glorioso es regocijarnos en Cristo en medio de las aflicciones. Qué glorioso, hermanos. Ese es el sentido de nuestra vida en Cristo Jesús. Esta mañana queremos ver 3 maneras en que podemos vivir para Cristo. Y pensando en este texto, algunas de las maneras que queremos ver en esta mañana son confiar en Cristo, proclamar a Cristo y exaltar a Cristo. Quiero que tratemos de ver dentro de estos 3 puntos en qué manera nosotros podemos vivir para Cristo. ¿De qué manera podemos vivir para Cristo? Y pensando en lo que Pablo estaba diciendo en este texto y lo que estaba compartiendo en este texto, hermanos, recordemos un poco y veamos un poco de la carta a los Filipenses. Pablo estaba hablando desde la cárcel. Mire lo que dice Pablo en el versículo 12, para ver un poco el contexto. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Dice, circunstancias en que me he visto. ¿Qué circunstancias estaba hablando Pablo? Recuerden que esta iglesia fue plantada en el segundo viaje misionero de Pablo. Y en ese viaje, no sé si recuerdan, en Hechos 16, habla de esta iglesia y habla de que esa iglesia fue plantada con Lidia y con el carcelero de Filipos, ¿verdad? ¿Y qué le sucedió a Pablo en ese lugar? Recuerden que él fue golpeado y fue metido a la cárcel en ese lugar, a raíz de compartir el evangelio. Entonces él le dice a ellos, ahora les recuerda, recuerden que la circunstancia en que me he visto. Pablo no solamente estaba hablando de las circunstancias de estar en la cárcel ahora mismo, cuando él estaba escribiendo, porque él escribió, varios años después escribió esta carta. Pero estaba hablando de todo lo que había sucedido en su vida, de cómo le había pasado. Imagínense. En Hechos 16 habla que él fue apedreado, que fue golpeado, que fue llevado a la cárcel. Pero a raíz de eso, creyó el carcelero de Filipos. Fue salvo. Y su familia, dice la Biblia. Entonces, cuando Pablo habla de esto, Pablo no estaba viviendo una vida fácil, hermanos. Pablo no estaba tranquilo. Y no solamente estaba hablando porque, bueno, estoy aquí en la cárcel y estoy escribiendo porque no tengo nada que hacer. Realmente estaba viviendo una aflicción. Pablo, todo su ser anhelaba predicar el evangelio. Y estar en la cárcel era motivo de tristeza también para él. Estar en la cárcel, quizás, pensaría alguno, era una limitación. Pero él le dice, todo esto ha resultado ¿en qué? En un mayor progreso del evangelio. Recordando también, hermanos, que Pablo era cuidado en cada turno, cada 6 horas, 7 horas, 8 horas, había un relevo de los guardias. Él dice aquí en el 13, dice, de tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia. Podemos decir del palacio, toda la guardia del palacio, todo el gobierno, todos los guardias, la seguridad. Así que imagínese usted un poquito sobre eso. Todo el tiempo. ¿Cuántos guardias no escucharon? Y tenían que escucharlo porque estaban encadenados con él. Tenían que escucharlo. Cada momento Pablo estaba hablando, me imagino. Y tráeme otro. Y tráeme otro. ¿Verdad? Hermano, pero cuando vemos el texto a la profundidad de Pablo y lo que él estaba diciendo, hermano, por muy cómodo que tú estés en un lugar y estés en la cárcel, estás encerrado, ¿verdad?
Pero Pablo, hermanos, estaba confiado en Cristo Jesús. Pablo tenía su confianza en Cristo Jesús. Recuerden que Pablo, en Hechos capítulo 9, fue su conversión. Recuerden que Pablo, ¿quién era? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era la vida de Pablo? Él era un perseguidor. Él perseguía a los cristianos. Dice que él estaba buscando permiso entre las autoridades para ir a seguir persiguiendo a los cristianos. Iba rumbo a Damasco. Cuando vino una luz grande del cielo, ¿verdad? Y lo cegó. Automáticamente, él dijo, Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces dice que fue a Damasco, estuvo 3 días sin comer nada, orando, y el Señor, a través del Espíritu Santo, le habló a Ananías. Y le dijo a Ananías que había un hombre que estaba orando y que necesitaba que fuera allá. Y hasta Ananías dijo, Señor, pero ese hombre mata a los cristianos. Ese hombre mata a los... Es necesario que vayas allá porque es necesario que él sepa que él es instrumento escogido y que también dice que es necesario que él sepa cuánto es necesario padecer en mi nombre. Entonces Pablo había entendido bien eso. ¿Por qué, hermanos? Porque él había confiado en Cristo. Cuando Pablo estaba en Filipo predicando, él sabía quién estaba en su corazón. Cuando él estaba en la cárcel, él sabía quién estaba en su corazón. Y pensando en todo esto, hermano, yo creo que la salvación de Pablo y nuestra salvación involucra por lo menos 3 cosas. Uno es confiar en la persona de Cristo. Hermanos, tenemos que confiar en que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Tenemos que confiar en lo que Él hizo. Tenemos que confiar en la obra de Cristo. ¿Verdad? Es confiar en la persona, en la obra de Cristo. Persona y en la obra de Cristo son 2 cosas. Y la tercera cosa es confiar en la palabra de Cristo. Por lo menos estos 3 elementos estuvieron involucrados en la salvación de Pablo y en nuestra salvación. Porque no es que la salvación de Pablo fue una y la de nosotros es otra. No. Son 3 cosas importantes que ocurren en nuestra salvación. Primero, confiamos en que Él tiene toda la autoridad. Y yo quiero que veamos en Colosenses 1. Yo lo voy a estar leyendo. Colosenses 1, versículos 15, 15 y 17. Dice la palabra del Señor, dice, Él es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Amén. Entonces, confiar en la persona de Cristo es confiar en lo que Él hizo, en quién es Dios. ¿Quién es Cristo Jesús? 100% hombre y 100% Dios. Que desde el principio, dice aquí la palabra, desde el principio, Él es el primogénito de toda la creación, dice. Porque Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos y en la tierra, dice, visibles e invisibles, ya sean tronos y dominios, poderes y autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces confiamos en la persona de Cristo. ¿Por quién es Él? Él es el creador de todas las cosas. Él existía desde el principio. Él conoce todo. Él nos creó. Confiamos en la obra de Cristo por lo que Él hizo. Y cuando pensamos en eso, hermanos,
en esta mañana cuando estábamos entonando la alabanza, wow, realmente cuando nosotros pensamos en eso, y me acordé del pastor, siempre dice, predícate a ti mismo. Cada día debemos predicar a nosotros mismos, hermano. Yo toda la semana me pasé predicándome a mí mismo. Y la semana pasada y esta semana. Cada día, porque la obra de Cristo, hermano, es el sentido de todo. Es el centro de nuestras vidas. Es la única razón por la cual Pablo podía hablar de esta manera. Hermano, cuando usted lee esta carta y usted mira y dice, yo me siento nada. Yo todos los días me sentía nada y salía como derrotado. Cada día que estaba tratando de preparar la predicación. Salía como derrotado. Y tenía que predicarme a mí, entender que realmente es por Él. No es por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Pablo podía hacerlo porque él había confiado en la obra de Cristo. Pablo podía hablar de esa manera porque él había confiado en lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Pablo confiaba en que Cristo había morido y había resucitado, había derramado su sangre, fue humillado. Y yo quiero que veamos por lo menos dos textos bíblicos, y lo voy a estar buscando y leyendo. En Romanos 3:24. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y otro texto que quiero que veamos es Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. ¿Sí? Entonces Pablo había confiado plenamente en la obra de Cristo, en lo que Cristo había hecho. Y de esa manera él podía estar gozoso en medio de las pruebas. De esa manera él podía escribir las cartas que estaba escribiendo. Yo estaba pensando en eso. ¿Y cómo nosotros actuaríamos si estuviéramos presos? Por causa de Cristo. El versículo 14 dice que todos ahí sabían por qué él estaba preso. Nadie ahí estaba diciendo, no, lo metieron preso porque estaba robando. No, no. Todos sabían que él estaba preso por causa de Cristo. Y todos habían escuchado. La mayoría había escuchado la predicación del Evangelio. Todos sabían por qué él estaba ahí. Pero pensando en eso, ¿cómo en medio de esa situación todavía Pablo podía escribir? La única manera que él lo podía hacer, hermano, era porque él había confiado en Cristo. Él había confiado en su obra. Lo tercero, hermano, es que confiar en la palabra de Cristo. Cada promesa de Jesús, cada promesa que hizo Jesús, son ciertas. La promesa del perdón, del acceso al Padre y de la vida eterna. Él prometió estar con nosotros y que prepararía lugar para los suyos, para que donde Él esté, nosotros estemos con Él también. Entonces, confiar en la palabra de Cristo es confiar en todas las promesas que Él nos ha dejado. Y Pablo confiaba en cada promesa. Esta es la única manera que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él había confiado en las promesas del Señor Jesús. Él había confiado en su palabra. Él había confiado en todo para él. Entonces, hermanos, cuando pensamos en esto, pensemos en una cosa. Pensemos en una cadena, un momentito. ¿Verdad? Las cadenas esas, normal, cadenas. Están unidas, ¿verdad? Están unidas por varios eslabones.
Realmente cuando pensamos en todo eso, hermanos, pensamos que estamos unidos a Cristo. Y piensen en eso, hermano. Porque no es de nosotros, es del Señor. No podemos hacer nada, es de Él. No podemos hacer que el Señor cambie sus pensamientos de nosotros. Por quiénes somos, por qué hacemos. Tenemos que confiar en su salvación, hermano. Y la única manera que Pablo podía hablar de esta manera era él estaba confiado en Cristo. Él estaba confiado en la obra de salvación. Él estaba seguro en Él. Y la idea es que esta mañana, hermano, nosotros podamos estar seguros de lo que Cristo ha hecho en nosotros. La única manera que él podía hablar de esta manera con tanta seguridad y tanta confianza y tanto gozo en esta carta, porque él demostraba amor. Él le decía a ellos, al principio de la carta empieza diciéndole, no, yo estoy orando por ustedes, con mucho amor, tengo mucho regocijo por ustedes. Esta iglesia había tomado un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Recuerden que esta iglesia fue la única que le ayudó a él en sus ofrendas, ¿verdad? Le proveyó recursos y estaba pendiente, él estaba ayudando también en el progreso del evangelio. Hermanos, en esta carta usted no va a ver que Pablo dice, no, porque yo estoy aquí en la cárcel y estoy pasando la dura y gracias por la ofrenda que me dieron. Gracias porque ustedes me dieron una ofrenda. No, en ningún momento él mencionó nada de él. Él dijo, el progreso del evangelio, estoy contento porque la gente está escuchando el evangelio, estoy feliz porque... Y él estaba seguro de lo que él era en Cristo Jesús. Él estaba confiado en esa salvación. Yo he pensado y hermano, y lo único que yo puedo pensar es que Pablo estaba tan confiado, estaba tan seguro, había entendido a una profundidad la salvación en su vida. Había entendido a una profundidad la salvación en su vida. Creo que es la única manera, hermanos, que nosotros podemos glorificar a Dios en medio de las pruebas. Es la única manera. No hay otra manera que nosotros podamos glorificar a Dios. No hay otra manera que lo podamos hacer. Solo cuando entendemos la profundidad de nuestra salvación. Cuando entendemos qué significa la salvación en nuestra vida, podemos glorificar a Dios en medio de las circunstancias. Podemos glorificar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las luchas, en medio de la lucha contra el pecado. Cuando entendemos que solamente por Él, solamente por Él. Lo segundo que quiero que veamos, hermanos, es que proclamar a Cristo. ¿Cómo podemos vivir para Cristo? Es proclamar a Cristo. Yo quiero que leamos el versículo 18. Dice así, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Cristo es proclamado. Dice Pablo entonces, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Pablo tenía un enorme gozo. Él ni siquiera estaba pensando dónde estaba. Eso donde estaba él, para él tenía un enorme gozo porque el evangelio se estaba proclamando. Sí, dice, él explica ahí, hay algunos que por amor, a otros que por contienda, otros que están echando como más leña al fuego para que yo siga preso. Pero al final, Cristo es proclamado, dice. Al final, Cristo es proclamado. Entonces Pablo estaba muy gozoso, extremadamente gozoso, porque el evangelio estaba siendo proclamado. Porque el evangelio estaba siendo regado. ¿Cuánta gente de ese lugar?
¿Cuánta gente de ese lugar estaba escuchando el evangelio? Y sí, él estaba preso, pero habían unos allá afuera que estaban predicando. Y dice, bueno, él está predicando por amor, no, él está predicando por egoísmo, no, él está predicando para que yo siga preso porque está hablando de mí quizás. Quizás la gente estaba pensando que Pablo estaba preso porque su Dios lo había abandonado. Quizás. Por eso Pablo estaba escribiendo, no se preocupen, tranquilo, aquí el evangelio está progresando. Hay mucha gente escuchando. Entonces, proclamar a Cristo, hermano, es una manera de vivir para Cristo. Proclamar a Cristo. Cada vez que compartimos a Cristo Jesús, hay personas que están escuchando el mensaje. Y muchas veces, hermano, vemos aquí que Pablo estaba hablando a los guardias, a la gente de afuera, estaba escribiendo, en todas maneras. Así que Pablo, yo anoté algunas cosas. Y Pablo estaba proclamando el evangelio en todo lugar, en todo tiempo, a toda persona, con gozo, sin temor, con valor, con honor y con amor. ¿Sí? Esa era la manera. Si usted lee la carta, hermano, va a encontrar todo esto. Va a encontrar todo esto. En todo lugar. Estaba preso, estaba predicando. Estaba en la calle, estaba predicando. En todo tiempo. En todo tiempo. En ningún momento se cayó. Ni porque estaba en la cárcel, ni porque estaba preso, ni porque estaba encadenado, ni porque estaba libre. En ningún momento se cayó. A toda persona. Y hemos visto en varias cartas de Pablo donde lo llevan frente al concilio y él comienza a predicar. Está acusado de predicar a Cristo y él está predicando a Cristo. Con gozo. Un gozo extremo, pienso yo. Cuando yo veo gozo, no solamente quiero decir gozo así tan pequeño. Era un gozo extremo. Pablo estaba hablando de Cristo en cada momento. Dice, otra cosa que noté fue sin temor. Sin temor. En todo momento sin temor. Con mucho valor, con mucho honor. Con mucho amor. La relación con Cristo, hermanos, no puede ser teórica. No podemos tener una relación con Cristo teórica. Es solamente decir, bueno, sí, yo soy cristiano y todo está bien. Y, sí, Pablo predicó con gozo, él habló con amor. Debe ser real y debe manifestarse en hechos en nuestras vidas. Yo creo que la relación con Cristo de Pablo era notoria. Pablo no solamente lo estaba escribiendo en una carta. Podemos verlo, que era real en su vida. Podemos ver que su vida era real, su relación con Cristo era real. Él predicaba en todo tiempo, en todo lugar, con honor, con amor, con gozo, sin temor, y era real en él. Podemos verlo no solamente en la carta a los filipenses, en cada carta que él escribió, sin temor a nadie. Sin temor a nadie, hermanos. Y cuando vemos esto, hermanos, vemos que Pablo en todo el tiempo, en todo el proceso de su vida, desde que conoció de Cristo, que confió en Cristo, como conté en el Hechos 9 lo que pasó en su vida, él no dejó de predicar. Y recuerden algo, antes él estaba muy celoso de la ley, muy celoso de Dios. Pero ahora él conocía realmente quién era Cristo Jesús. Y miren, él dijo, Dios le dijo, es necesario que él entienda cuánto debe padecer por mi nombre. Y ahora lo vemos acá en Filipenses. Todo lo que él estaba padeciendo
por el nombre de Cristo. Pero él había entendido muy bien, hermanos. Entonces, nuestra relación con Cristo, hermanos, no puede ser solamente de teoría, solamente de decir que tenemos una relación con el Señor. Y yo noté algunas cositas solamente pensando en esto, hermanos. Hoy en día, como cristianos, tenemos mucha gente hablando de muchas cosas. Y con temor, con respeto para todo el mundo. Gente hablando de conferencias, gente hablando de predicadores, gente hablando de libros, gente hablando de un montón de cosas. Pero muy poco hablando de Cristo Jesús. Muy poco. Y no he dicho que es malo. No estoy hablando de eso. Simplemente que cuando vemos la palabra de Dios y vemos lo que estamos viendo ahora mismo juntos, entendemos que nuestro mensaje es Cristo Jesús. No hay otro mensaje porque ese es el principio de todas las cosas. Si la gente no conoce quién es Cristo Jesús, si la gente no confía en Cristo Jesús, entonces no va a entender nada de lo otro que usted diga, ni haga. Entonces, hermanos, yo anoté un pensamiento de alguien que todos conocen aquí, se llama Martín Lutero. Dijo que Pablo no podía dejar a Cristo fuera de su pluma, porque el Espíritu Santo no se lo permitía. Todo el ser de Pablo estaba en Cristo Jesús. Realmente, todo el ser de Pablo estaba en Cristo Jesús proclamando. Todo el ser de él. Él estaba preso, pero estaba proclamando. Su interior estaba proclamando a Cristo. Su vida estaba reflejando a Cristo. Todo lo que él era estaba reflejando a Cristo. Y lo tercero que yo quiero que veamos, hermanos, es que exaltar a Cristo. Entonces vimos confiar en Cristo, en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en la palabra de Cristo, proclamar a Cristo, en lo segundo. Y lo tercero que quiero que veamos es exaltar a Cristo. Pablo estaba confiado en que vivo o muerto, Cristo sería exaltado. Quiero leer el versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Qué palabra de Pablo, ¿verdad? Qué palabra de Pablo. Dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Dice, ya sea por vida o por muerte. Hermanos, cuando pensamos en exaltar a Cristo es que nosotros queremos ser cada día más como Él. ¿Cómo podemos exaltar a Cristo? Es viviendo cada día más como Él. Cada día querer ser más como Jesús. Cada día tratar. Hermanos, y sabemos que en el proceso de cada día vamos creciendo conforme a nuestra exaltación a Cristo. Alguna de las cosas que yo anoté como exaltar a Cristo es humillarnos a nosotros mismos. Muy importante, muy importante y muy importante. La única manera que nosotros podamos exaltar a Cristo es humillarnos a nosotros mismos. Cada día, pensar en quiénes somos nosotros y quién es Él. Humillarnos cada día a Cristo. Llenos de fruto de justicia. Yo quiero que busquemos rápidamente, voy a buscar Gálatas 5, Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22.
Dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Hermanos, cuando vemos esto, ¿ustedes creen que Pablo tenía todo eso? Pablo tenía amor, tenía gozo, tenía paz, tenía mucha paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Todo eso estaba en la vida de Pablo. Él estaba exaltando a Cristo con su vida, porque él estaba viviendo prácticamente su vida en Cristo. No viviendo una vida teórica, no solamente lo estaba diciendo en una carta, bueno, Filipenses, vivan con mucho gozo, en Gálatas también, ¿verdad? No, él estaba viviéndola prácticamente esa vida. Otra cosa que anoté, hermano, es que para exaltar a Cristo debemos tener un corazón lleno de amor. Un corazón lleno de amor. Unos por los otros. Más que todo. No solamente lleno de amor. Lleno de amor unos por los otros. Un corazón de siervo. Debemos tener un corazón de siervo. Un corazón de servicio. Un corazón dispuesto. Porque queremos ser más como Él. Queremos ser más como Cristo. Cada día. Mi vida está llena de alabanza, cual sea mi situación. A veces esa parte es un poco difícil, ¿verdad? A veces decimos, sí, yo sé que sí, pero no confiamos. No confiamos. Y hermano, yo no estoy hablando de esto porque yo superé esto. No, hermano, Pablo decía siempre que todavía él estaba en ese camino. Y yo puedo decir que yo le dije ya, toda esta semana para mí ha sido una lucha porque cada vez que veía cosas como así a veces me sentía derrotado. Pero tenía que predicarme en cada momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Porque yo he confiado en Cristo como mi Salvador. Porque Él ha cambiado mi vida. Porque Él me ha dado todo. Entonces, hermanos, una vida llena de alabanza, cual sea nuestra situación. La exaltación de Cristo explica la razón por la cual los cristianos pueden afrontar la vida y la muerte con plena confianza. Exaltar a Cristo, hermanos, nos da esa seguridad. La semana antepasada, el versículo 21 de Filipenses quedó en mi cabeza todos los días. Incluso un día durmiendo, toda la noche yo creo que soñé sobre ese versículo. Pero no soñé nada más que repetía y repetía lo mismo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cómo Pablo podía escribir esto? ¿De qué manera Pablo podía escribir esto? Y realmente cuando vemos que confiar en Cristo, proclamar a Cristo, exaltar a Cristo, es la única manera en que nosotros podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es la única manera. No hay otra fórmula, no hay nada, no hay otra manera. Es confiar en Cristo, proclamar a Cristo, exaltar a Cristo. Y cada uno de esos implica toda nuestra vida, todo nuestro ser. Yo creo que Pablo en cada momento de su vida, él demostró que Cristo es el dueño de su vida. A una manera de conclusión, hermanos, voy a leer el versículo. Filipenses 1:21.
pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la clase de fe que llevaría el apóstol Pablo a declarar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pregunta es, hermanos, ¿podemos nosotros decir eso esta mañana? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Amén. Hermano, hemos hablado que no depende de nosotros. No depende de lo que nosotros hagamos. No es de nuestra fuerza. Depende de Él. Depende de Cristo Jesús. Es por Él y para Él. No depende de nosotros. Entonces, hermanos, si has confiado en la obra redentora de Cristo, ya fuiste justificado gratuitamente por obra de Cristo. Gálatas 2:20, para terminar casi. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si has confiado en Cristo como tu Salvador. Porque si no has confiado en Cristo como tu Salvador, entonces no puedes decir eso, amigo. No puedes decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia si no has descansado, no has confiado en Cristo como tu Salvador. Y creo que esta mañana es una hermosa oportunidad para dejar que Cristo trabaje en tu vida, para arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo como tu Salvador. Y puedas decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la salvación. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias porque no merecemos nada, Señor. No merecemos nada, Señor. Pero tú te has placido, Señor, en perdonarnos, en limpiarnos, Señor. Gracias por ese regalo, Dios. Ayúdanos, Señor, a cada día entender la profundidad de nuestra salvación, Señor. Ayúdanos a entender, oh Dios, cada paso que demos, podamos glorificarte en medio de cualquier situación, Señor, porque tú has hecho la obra en nuestras vidas, Señor. No por nuestra propia fuerza, Señor. No por lo que podemos hacer, Padre, sino por lo que tú has hecho. Sino porque depende de ti. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía, Señor, y nos enseña a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.